Bueno, nos ha puesto mucho problema la conexión. Aquí me dice que estoy bien, que tengo la conexión perfecta. No sé por qué se estará pausando. Qué extraño. Esperemos a ver si Humberto ahí sí me ve. A ver, busquémoslo por aquí. Hola Humberto. Hoy, ¿me Bueno, escuchas? si hay algo, si me te escucho perfecto, si hay algo que hemos entendido es que todo es perfecto. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que Entonces, Instagram no me estaba mostrando tu live, entonces estaba esperando que me lo mostrara, pero lo que hizo fue que me metí directamente a tu cuenta. bueno, listo. Entonces, pero ya, ya, yo creo que nos estamos escuchando. Si algo pasa, yo cambié pues de red. Yo Esperemos también que cambié sí. de teléfono para hablar sin ningún tipo de interrupción. Bueno, esperemos que esta vez sí lo logremos. Además, Sí, porque sí. mira que este tema es súper bonito. O sea, yo estaba aquí embelesada escuchándote. Entonces, retomemos. Hago un resumen administrativo de lo que nos Eso. decía. Ujú. A ver si está bien. Cuando llegamos a una situación financiera extrema es porque tenemos que revisar dentro de nosotros mismos, hacer un viaje interior y entender que es un regalo que nos está dando la vida para cambiar algo que no venía bien en nuestro interior. O sea, ahorita te voy a hacer algunas preguntas desde el plano físico y desde la norma y desde el hacer, desde lo físico. A ver, ¿tú qué opinas? Que eso es también una de las dudas que yo tengo. Pero lo que nos estás Ujú. diciendo es que esto nos invita, o sea, es como decimos, o como dicen en el amor, eso es un regalo mal empacado. Es una Exacto. excelente oportunidad de hacer un cambio radical en tu vida de algo que no está funcionando. Entonces ahí vamos como en ese hilo conductor. Sí, cualquier tipo de circunstancia que se salga de lo que tú esperas es una invitación a corregir el rumbo, pero sobre todo a revisar quién es el que está manejando el barco. Si tú no revisas quién maneja el barco va a ir en direcciones donde no debería estar. Entonces, una quiebra económica, una caída financiera, literalmente te está diciendo, tú estás conduciendo el barco en el sentido equivocado. Voy a dar una fórmula de prosperidad que es bien importante. Yo he visto que la gran mayoría de personas que caen en quiebra financiera tienen una tendencia en común o tienen algo que se asemejan. Para ellos la prioridad es el dinero. Es Wow. decir, viven en función del dinero y viven en función del tener. Esto en sí mismo es una contradicción. ¿Por qué? Pues porque todos trabajamos para el dinero y todos queremos que nuestras finanzas florezcan, ¿cierto? Sin embargo, para muchas personas esto es una herida que tiene que ver obviamente con partes de su infancia, de la educación que recibieron o de las mismas heridas que ellos están copiando de sus padres. Toda persona que se enfoca en el dinero genera sufrimiento basado en la misma interacción con el dinero, bien sea que lo tenga, bien sea que no lo tenga, bien sea que le cueste administrarlo. Entonces, ojo, y quiero hacer una aclaración. El problema no es el dinero, porque el dinero es neutro y es una energía, es un estado de conciencia que todos merecemos y al que todos debemos abrazar como algo importante en nuestra vida. Aquí el tema es que cuando nosotros nos movemos en mercados, cuando nosotros nos movemos en la creación de lo que sea como que nos ganemos el dinero, no debemos darle prioridad al dinero en sí mismo. La prioridad debe ser cuál es el valor que tú estás agregando y los resultados que tú estás obteniendo del aporte que tú le haces a tus clientes, a tu jefe, a la empresa para la cual trabajas. Es decir, no debe ser la prioridad de tener el dinero. Lo hago porque por el sueldo, lo hago porque me van a pagar tanto en el contrato. No, no le des prioridad a eso. Dale prioridad al resultado de tu accionar. Cuando tú te enfocas en el resultado del accionar, estás sembrando la verdadera semilla que se va a multiplicar para, obviamente, generar más riqueza. ¿Sí? Porque Es ese es el decir, foco central a nivel emocional. es decir, concentrarnos en el servicio que estoy prestando, Ujú. tal, sin pensar en el peso que me va a llegar, sino soltar. Simplemente soltar el resultado y A ver, enfocarme en el voy a propósito. decirlo de otra forma, porque el saber cobrar es importante, el colocarle un valor a lo que haces es importante, ¿sí? El cobrar cuando te deben es importante y el recibir con alegría también es importante.
el dinero, ¿sí? La cuestión es que hay que darle mayor prioridad al aporte que tú haces, más prioridad que en esa sensación de estar, ¿qué voy a hacer con esta plata? ¿Ya me va a llegar? ¿No me va a llegar? No, enfócate en hacerlo mejor de una forma extraordinaria. Y te vas a dar cuenta, y es que esta fórmula es impresionante, Ángela. Esta fórmula, cuando tú te enfocas en hacer lo que haces de forma extraordinaria, las oportunidades vienen en cadena. O sea, comienzan a multiplicarse y vienen una tras otra, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos este estado de conciencia de que lo importante es el valor que tú agregas, te haces un ser humano valioso. Y tú lo puedes identificar. Cuando una persona solamente piensa en el dinero, a nosotros no nos provoca hacer negocios con ese tipo de personas. Porque por esa misma causa ellos pueden llegar a estafarte, por esa misma causa ellos pueden llegar a ser desleales, por esa misma causa ellos se pueden vender a otros. Y una de las claves de la abundancia y la prosperidad obviamente es esa lealtad. La lealtad es importantísima como clave de prosperidad. Entonces, vamos a la pregunta de la que estábamos hablando, porque para mí esta pregunta es muy importante, porque este mensaje está dirigido a todas las personas que pues, son tus clientes que están pasando por situaciones difíciles, ¿no? Y la pregunta Extremas. es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando estamos viviendo una situación de quiebra, en donde estamos en un estado de sufrimiento, en donde estamos en una angustia existencial o en un estrés emocional muy grande y estamos segregando grandes cantidades de cortisol? Lo primero es que nosotros no podemos quedarnos con ese sufrimiento nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos darnos el permiso de pedir ayuda. Y la ayuda se pide en todas las direcciones. Por ejemplo, si una persona está en un estado financiero delicado, lo primero que va a hacer es llamar a una persona como tú, una abogada especialista en estos, para que tú les orientes acerca de qué hacer. ¿Sí? Necesita un especialista que lo ayude a gestionar sus emociones para que no colapse. Sí. Y esta semana pasó algo muy fuerte. Una persona me pide ayuda porque lo agarraron y incluso lo violentaron sexualmente. Y yo lo felicité porque en una circunstancia de esas, una persona lo que podría hacer es inhibirse de expresar lo que le está pasando, guardarse eso y cargarlo en silencio, ¿no? El primer paso siempre es pedir ayuda. Pide ayuda porque la Humberto, gracia después. ahí, qué pena interrumpirte, pero ahí Ujú. pide ayuda, es habla también con tu familia. Sí, Es pre- tu red de apoyo. Ay, pero si vieras lo difícil que es para las personas ese asunto, con decirte que yo soy la que le cuenta a la familia, no sé si estoy cometiendo un error, pero yo digo, yo te ayudo y yo te apoyo a contarle a tu familia qué está pasando, pero es muy doloroso para las personas contarle incluso al esposo, a los hijos, a los hermanos, pero mira la importancia de lo que estás diciendo, o sea, el primer paso es declararme también vulnerable y decir Ujú. necesito ayuda y contar, pero es muy complejo, o sea, requiere Claro, valor, valor. eh, claro, porque es que cuando nosotros vivimos pruebas en nuestra vida, esas pruebas nos están mostrando qué es a lo que más le tenemos miedo. Entonces, por ejemplo, el infiel cuando es descubierto, a lo que más le tiene miedo el infiel es a la vergüenza de ser descubierto y la vida lo lleva a eso, ¿sí? La persona que cae en estados económicos de quiebra, de insolvencia, es una persona que tiene mucho miedo a no mostrarse suficiente. Y esa es la principal razón en el inconsciente. Entonces, y por eso es que este tipo de personas, muchos son emprendedores, son de ese tipo de personas que tú lo ves que tienen una energía alta, que luchan, que no se conforman, que quieren algo mejor cada vez. Pero en algún punto la vida los lleva a vivir esta experiencia y es porque muchos de ellos manejan el síndrome del impostor. Y, y el síndrome del impostor se parece mucho a la herida de la insuficiencia. Por ejemplo, ¿cómo manifestamos la herida de la insuficiencia? Cuando adquirimos grandes deudas, ¿sí? Y no tenemos la suficiente experiencia ni la suficiente inteligencia emocional o financiera para manejar la deuda como palanca. Entonces, muchas personas no son capaces de manejar la deuda como palanca. Y en un nivel
de emprendedores, de pequeños negocios, el error más común que se comete, Ángela, es que el emprendedor de pequeños negocios se mete en esos pequeños negocios solamente porque le parece bueno sin tener conocimiento de qué se hace, cómo se hace, ni siquiera tienen ni idea de un estudio de mercado. Entonces se ponen a hacer empanadas y no tienen una fórmula de empanadas, se hacen en un lugar que no hay flujo de personas. En fin, muchas personas y también cometen el error de emprender negocios y darle un capital a otro para que lo maneje. Entonces, claro, admitir la equivocación es es la principal, el principal borde emocional que ellos no quieren tocar. Pero lo más curioso de esto es que cuando nosotros somos capaces de traspasar el borde emocional y admitimos nuestra vulnerabilidad, la embarré, nos quitamos un peso gigantesco encima, porque hemos aprendido Terrible. la lección. Es decir, es legítimo que te muestres vulnerable, es legítimo que cometas errores, es legítimo que no seas perfecto, es legítimo que hayas fracasado y está bien. Salvo que le debas a unos tipos que te están persiguiendo para hacerte daño y obviamente las acciones tienen que ser coherentes con ese tipo de situación. Pero el cometer un error, el llegar a un límite, es parte del aprendizaje. Entonces, no, en una primera etapa, lo primero es, hay que pedir ayuda. Primero al círculo inmediato. Segundo, a especialistas en la materia que puedan orientar acerca de qué hago, cómo lo hago. El tercer punto tiene que ver con el autocuidado. Y cuando una persona cae en estados de mucha presión emocional por la quiebra, por las deudas, por el estrés de que le estén presionando para cobrarle, lo primero es que la persona puede llegar a colapsar emocionalmente. Hasta un accidente cerebrovascular se puede manifestar por eso. Lo primero es el autocuidado. Y en el autocuidado hay dos grandes ramas a las que hay que acceder. La primera, la relación consigo mismo, Ujú. y es verificar de qué forma me estoy tratando en función de esto que me está pasando. Si me estoy agrediendo, si me estoy maltratando, si me estoy dando látigo, necesito corregir eso. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que sucede con estas personas es que son perfeccionistas y no admiten cometer errores. Y el perfeccionismo nos lleva a eso. Es decir, el perfeccionismo nos lleva a lo imperfecto para que nos demos cuenta de que el perfeccionismo no es un camino. La excelencia es un camino, pero el perfeccionismo no es un camino. Entonces, Es muy ahí, difícil que Humberto, sea. Ujú, estamos hablando de varias causas. La primera son las personas que se enfocan más en el dinero, el dinero, el dinero, que en el ser o en el servicio o en enfocarse en ser un ser valioso. O sea, lo primero para evitar caer en este tipo de situaciones es enfocarme más en el servicio y en ser valioso que en ganar dinero. ¿Sí? ujú. Ahí va el primero que te entiendo. Sí, sí. El segundo son personas muy perfeccionistas o personas que se quieren considerar muy autosuficientes y no son capaces de reconocer como su vulnerabilidad. Entonces Ujú. también en ese afán pueden caer en esta situación como para la vida enseñarles todo lo que ya sabemos que nos enseña. Sí, Entonces, ahora vamos como en eso, como en esos puntos. sí, sí, sí. Otra causa muy común es la heredada de una cultura que en Colombia ha existido. Cuando yo estaba adolescente era la cultura del narcotráfico. La cultura del narcotráfico dejó marcas muy profundas en nuestra sociedad y una de las marcas que dejó esta cultura es la idea de que las cosas se pueden conseguir rápido, ¿sí? Y esta idea para muchos es la principal causa de las quiebras o de los accidentes que pueden tener a nivel financiero. Por ejemplo, ¿de qué se aprovechan eso los creadores de las pirámides? Sí, pues, siempre va a haber un suelo fértil en estas tierras para crear una pirámide. ¿Por qué? Porque las personas esperan hacer una inversión pequeña y obtener una ganancia inmediata a corto plazo. Y esa necesidad de que todo sea rápido, sin cultivarse, sin saber qué estás dando, sin ir en el paso a paso, es obviamente lo que está detrás de muchos fracasos de muchas personas. Entonces, eso también tiene un acervo cultural, no únicamente a nivel emocional o psicológico.
También el factor cultural de haber aprendido que puede haber algo fácil. No, pero es que este tipo lo logró fácil. No, dejen de estar observando lo que ponen las redes sociales. Tú no sabes todo lo que está allí detrás. Incluso hay ciudades donde alquilan sets de grabación para que la gente vaya a grabarse allí, asumiendo que están subidos en un auto deportivo, en un jet privado, ¿sí? Y todo esto, obviamente, la gente, es decir, yo siento que hay una cosa que tenemos que hacer, Ángel, es que debemos dejar de ser tan pendejos y tan ingenuos. Porque hoy en día, hasta la gente le crea los videos de inteligencia artificial. Y ponen un video de inteligencia artificial y la gente, ay, será verdad. Y dice, y se cree en esa verdad. Entonces, de La eso tan bueno no comparadera. dan tanto, es una norma que tenemos que seguir. ¿Sí? Y necesitamos reconocer que hay dinero con luz y dinero sin luz. A mí me gusta llamarlo así. El dinero sin luz es el dinero que llega por los juegos de envite y azar. El dinero sin luz es un dinero que puede llegar a veces de herencias. El dinero sin luz es el dinero que llega a través de actos delictivos de cualquier índole. No hay personas que puedan disfrutar en el largo plazo del dinero sin luz. ¿Por qué? Porque el dinero está asociado a estados emocionales. Y cuando tú obtienes dinero de forma ilícita o después del conflicto de una pugna por una herencia, la culpa permanece allí. Las familias se separan, los hermanos dejan de amarse por pelear por dinero. Entonces ahí el dinero se contamina. Y en lugar de generar prosperidad y abundancia, sale de la separación, sale de la división. Entonces el dinero sin luz se convierte más en una carga que un motivo de disfrute. Y a largo plazo pasa como con los que son dueños de licorerías. Y esto no es una enseñanza mía, quiero aclararlo. Esto se lo escuché a un psiquiatra, a un amigo hace muchos años, y él me decía esto: Humberto, revisa siempre que las personas que se dedican al negocio del licor tienen problemas derivados en su familia del tema del licor. Qué Un increíble. alcohólico, un hijo alcohólico, en fin, algo derivado de eso. O sea, es como que un proceso sistémico en el que se genera a través de algo que hace daño a otros una consecuencia. Existe el dinero con luz, y el dinero con luz puede ser dinero también de herencias, puede ser dinero eh, que ha llegado por tu esfuerzo, por tu conocimiento, por tu emprendimiento, por tu trabajo, el dinero que te pagan por realizar tu labor. Todo ese dinero es con luz. Escribiste una obra maestra y la vendiste, eres creativo, te inventaste una aplicación, te inventaste un negocio, eres un artista y eres genial y te llegan cantidades de dinero, ese dinero tiene luz. Entonces, hay que entender eso porque nosotros no podemos vivir en el foco del dinero, sino en el foco del valor que agregamos. Del valor que agregamos. ¿Sí? Bueno, te tengo la pregunta estrella de esta noche, que es incluso un consejo que yo doy y siempre lo doy, te lo confieso, con duda espiritual, no con duda Ok. jurídica ni con duda financiera, porque mi objetivo es darle tranquilidad a las personas. Sin embargo, quiero saber desde el plano espiritual y creo que fue lo que más me movió a buscarte. Humberto, mira, cuando yo atiendo a una persona y me saca todo el chorrero de deudas, ¿sí? Y me saca todos sus gastos y me saca sus ingresos, hay un momento que no da. No da para seguir pagando más. O sea, o la persona vive o la persona sostiene por lo menos un mínimo de calidad de vida o la persona sigue pagando las deudas. Y en muchas oportunidades mi consejo es no pagues más. Y siempre he tenido la duda cuando doy este consejo, desde el plano espiritual, si estoy haciendo algo mal. Lo hago desde un contexto muy financiero, o sea, yo miro los ingresos, miro los gastos, ya la persona no se puede recortar más. Hay personas incluso que dejan de comer por pagar la tarjeta de crédito. Cuando yo reviso las deudas, digo, no, no pagues más. O sea, dale prioridad a tu vida. Tengo una mamá que yo creo que ya está por aquí, ya sabe quién es, que tiene un hijo enfermo, psiquiátrico. Y estas deudas la tienen agobiada y angustiada. Y yo le dije, no pagues más, concéntrate en tu hijo. Después pagamos y yo te ayudo a ver cómo hacemos para que todos los acreedores estén al frente tuyo y tengas paz. ¿Por qué?
porque todo esto le roba la paz para lo fundamental. No sé qué piensas tú desde lo espiritual, A porque ver, también he visto clientes salir, o sea, dejar de pagar y después honrar la deuda al tiempo y salir. Pero no sé cómo lo ves tú desde el plano espiritual cuando el dinero es energía y lo pusieron a mi disposición. sí, te voy a contar con un ejemplo de una persona con la que atendí en consulta esta semana. Esta persona viene a la cita porque está agobiado por la cantidad de deudas que tiene y yo le enseñé una herramienta que él no la estaba aplicando y pues para él fue un recurso muy valioso. Y le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es tener una semilla de dinero contigo mismo que te haga entrar en un estado emocional de paz. Es decir, es importante, por ejemplo, no, es que voy a tener un contrato y en ese contrato me voy a ganar 80, pero debo 180. De esos 80, tú vas a quedarte con 20 y esos 20 no te los puedes gastar. Esos 20 tienen que estar contigo, deben permanecer contigo. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces de tener una semilla de abundancia y no somos capaces de tener una relación con el dinero y tenerlo para nosotros, no va a llegar más. Y él me decía, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque yo siempre hago hasta lo último y me quedo sin nada en la billetera. No, si tú quieres honrar lo grande, tienes que honrar lo pequeño. Y para poder honrar lo pequeño necesitas reconciliarte con el dinero y tenerlo para ti. O sea, tenerlo para ti y tener mínimo 1 millón de pesos en la billetera. ¿Sí? Ojalá en billetes de 100 en efectivo, ten tu 1 millón de pesos allí. Sabes que si en algún Así la momento... situación se extrema, Humberto, así, o sea, si la persona esté viendo una situación súper difícil de deberle a todo el mundo, primero darme prioridad en tener esa semilla yo. Sí, O sea, claro, no porque es que salir de todo. es la supervivencia, porque es que la deuda extrema es la negación de la propia vida. ¿Sí? Es la negación de la propia vida. Es más, llegar a ese extremo es decir, no valgo, el valor lo tienen ellos y yo le debo todo a ellos. Y ese mensaje inconsciente es muy duro. ¿Por qué? Porque te estás colocando en el último lugar a ti. A mí no me extraña que la dama que tú mencionas que tiene a su hijo o a su hija con esos cuidados médicos esté tan obsesionada en cuidar a su hijo que se olvidó de sí misma. Se olvidó de sus sueños, se olvidó de su autocuidado, se olvidó de descansar, se olvidó, y es normal que le pase esto, pues porque Dios no lo quiera, no tengamos que vivir una situación como esta. Es decir, como que la vida nos arrincona en algún momento, pero la vida nos está dando un mensaje allí. Mamita, usted necesita ponerse las pilas a colocarse en primer lugar. Entonces, no quiere decir que no vamos a honrar las deudas. Lo que quiere decir es que necesitamos abonar la semilla porque quién es el que va a pagar las deudas, el personaje que debe. Y si tú no te das a ti mismo lo necesario, ¿cómo vas a dar a los demás? Nadie da lo que no tiene. Y el principio de vivir con deudas es que no tengo lo suficiente, no valgo lo suficiente. Y esa creencia de ser insuficiente es lo que a la persona le está llevando a vivir una situación en extremo. O sea que según lo que estás diciendo, Humberto, aplicar la norma de insolvencia para que las personas sientan tranquilidad, llevar a los acreedores, para los que se están aquí hablando de otros temas, un tema muy normativo cuando está la situación financiera extrema, para salir físicamente del asunto desde el plano jurídico, y Humberto nos está dando una herramienta espiritual también, como para que tengamos este contexto global. Pero según lo que te estoy entendiendo, me parece muy bonito porque incluso la norma dice, usted cuánto se gana y cuánto se gasta y cuánto tiene para pagar. La norma misma da prioridad a las necesidades del deudor. O sea que lo que estás diciendo sí tiene una concordancia también con este plano ya físico de solución. O sea, el tema de traer todos los acreedores a un punto, de decirles en este momento no puedo pagar, necesito priorizar otras cosas de mi vida, incluso está bien desde el plano espiritual. O sea, podemos sentir tranquilidad de decir, por ahora no, pero más adelante honrar esa deuda. Sí, por supuesto, y es una forma de respetar el proceso, porque lo que la vida nos está diciendo es primero respétate a ti mismo para que puedas respetar a los demás. Si no lo haces, no va a fluir. Y vas a mantenerte en esa rueda de hámster, corriendo, corriendo y sin salir a ningún lado. Pero aquí lo importante, y voy al otro punto, porque ya te hablé del autocuidado, ¿sí? De esa conexión con nosotros mismos.
El otro punto es la conexión con lo espiritual y con aquello que tú sientas que te sustenta a nivel espiritual. Entonces, si eres católico, enfócate en el modelo de tus creencias, en conectarte a nivel espiritual. Es decir, no sientas vergüenza del universo espiritual ni de pedir ayuda. Imagínate que la prosperidad es un circuito, y eso lo vimos en la clase. El circuito del pedir, el circuito del ofrecer, el circuito del recibir y el circuito del dar. ¿Sí? Muchas personas que caen en estados de deuda fallan en algún punto de los circuitos. Por ejemplo, tienen un buen negocio pero no saben venderlo, no saben mostrarlo al mundo. Yo conozco gente talentosísima con voces impresionantes. A mí me encantaría saber cantar y tener la voz de un cantante. No nací para eso, nací para hablar y no para cantar. Está bien, lo acepto, ¿no? Pero son personas que están en la sombra sin mostrar su don, su talento. Y aquí voy a la parábola de los talentos. Revisen la parábola de los talentos. Al que tiene se le dará más, pero aún el que tiene lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros es una obligación espiritual multiplicar la abundancia, sentirnos merecedores de la abundancia y vivir en riqueza. Esto no es ni siquiera una opción. Esto no es una opción. Nosotros estamos obligados a vivir en abundancia y la mejor forma de la manifestación de la abundancia es el despliegue de nuestros dones, de nuestros talentos y de nuestras virtudes. Y yo siempre pongo este ejemplo, o sea, si Bad Bunny con esa voz que tiene, es un tipo que le va súper bien con su música, cualquiera puede, haciendo lo que hace con amor, con pasión y con disciplina, puede lograr lo que sea, ¿sí? Y esto es para que nosotros entendamos que en este planeta Tierra hay mercado para todo. O sea, hay mercado para todo. Tú puedes, pero lo que necesitas es, y voy a decirte esta frase que es muy espiritual, creer en ti es darle permiso a Dios de hacer tu sueño realidad. ¿Qué significa esto, mi querida Ángela? Que cuando nosotros somos capaces de reconciliarnos con nuestra luz, con nuestra oscuridad, apostar por nosotros mismos, vernos como el ser más valioso, vernos como ese ser capaz, entonces estamos tumbando muchas de las posibles causas psicológicas de lo que puede ser un autosaboteo en nuestra prosperidad y en nuestra abundancia. El miedo, el no creer en nosotros, el no vernos como alguien valioso, el minimizarnos frente a otros. No, pero es que esta persona es más que yo, este le va mejor, este es más bien parecido, este tiene, no sé, sí, ese proceso de comparación continua con otros, con otras empresas. Obviamente te minimizas y ¿a qué te conduce la minimización? A la vergüenza. Y conducirte a la vergüenza, obviamente, lo que hace es llevarnos a los estados donde debemos sentirnos avergonzados por nuestros resultados. Me encanta. No, esto me parece increíble. La conclusión más bonita de esta noche, que me siento muy orgullosa, que en muchas oportunidades le digo a las personas, ponte en primer lugar, no dejes que la familia se destruya, mantén la plataforma de tu vida. Entonces ha sido un consejo bien dado, gracias a mi Dios, porque siempre pienso, Sí, Dios sí, mío, sí, 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 sí. siempre, Es que es el siempre principio pienso. del amor. Es el principio del amor. Mira, dentro de poco vamos a iniciar un diplomado de coaching y una de las cosas que le digo en el primer día de clase a los muchachos es esta frase. Todo lo que funciona bien en la presencia del amor. Todo lo que no funciona por la ausencia del amor. El gran tema de nuestra vida es descubrir cuál es el significado del amor en las diferentes cosas que estamos viviendo. Porque si nosotros nos damos a esa tarea de descubrir dónde está el amor en esto, cómo se convierte en amor mis acciones, mis palabras, mi intención, ¿sí? Ahí entonces descubro cómo aportar ese valor y cómo hacer lo correcto para tener la vida correcta. Entonces, es el principio. Y lo trasladamos entonces a las personas que tienen deudas. Estás en la deuda porque te has desenfocado tu vida hacia el propósito que no es el adecuado. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tiene una voz maravillosa, en lugar de estar cantando, eh, iluminando a las personas con su voz, está por allá metida haciendo negocios, siendo contador. ¿Usted qué hace ahí, papito? Usted no nació para ser contador. Y todo el tiempo está añorando estar en otro lado.
¿sí? Y otros están en la búsqueda de la plata porque no se han dado el permiso de saber para qué soy, para qué nací, cuál es mi lugar en el mundo. No, mi lugar en el mundo es sobrevivir y conseguir plata, plata, plata. Entonces la vida pan se choca frente a esa realidad para decirle, no, usted es algo más y tiene que dejar de estarle dando prioridad a la plata. ¿Por qué? Porque está descuidando a su esposa, está descuidando a sus hijos, está descuidando tal vez su salud o cosas que son vitales y que requieren de plena atención. Yo noto mucho lo que dices, yo trato de hacer un análisis y de entender por qué llegan a esas situaciones y noto mucho lo que dices de que se descuidan. Noto, ayer nomás atendí a una persona que lloraba y me decía, porque yo le dije, suelta y declárate vulnerable y pide ayuda. Y se desmoronó y me dijo, es que toda la vida he sostenido un elefante. Mira, Humberto, yo veo a la gente sosteniendo un elefante la gimnasia financiera que hacen las personas no te lo puedo describir, o sea, tienen 8 tarjetas de crédito, 7 tarjetas de crédito, pagan allí, sacan allá, entonces eso los lleva a una situación financiera. Te juro que son elefantes lo que yo les saco de encima, por eso yo me hago llamar una urgentóloga financiera, porque ya son casos que no tienen para atrás, que no tienen manera ya de solucionarlo que no sea a través como de una intervención quirúrgica. Y me doy Ujú. cuenta que es tratando de sostener o a los demás, tratando de sostener todo eso para que los demás estén bien y se olvidan de sí mismos. Entonces Sí, creo que la vida los lleva a ese extremo y se concentran tanto en pagar, porque la concentración es como pago, como pago, como pago, que se olvidan de servir y del propósito. Eso que estás diciendo me parece increíble, porque también les digo, deja de concentrar tu energía en cómo voy a pagar. Entonces, en conclusión, Humberto, me encanta esto porque las normas te permiten poner todo en un contexto que te dé más tranquilidad. El mismo plano jurídico te dice, priorízate tú, porque tenemos derecho a resarcer nuestro patrimonio. Desde el punto de vista jurídico estamos protegidos y las normas y el ordenamiento entiende que nos podemos reconstruir. Eso significa desde el plano espiritual que esa parte también nos aporta en el sentido de reconstruir. Entonces es muy lindo tener las dos cosas. O sea, primero, que las normas te den tranquilidad y por otro lado, viaja hacia ti para descubrir qué fue lo que pasó. O sea, el plano físico te da la tranquilidad y empieza a buscar qué fue lo que te llevó a la situación. Me descuidé o no me concentré en mi propósito o le di demasiada importancia al dinero, o dejé de lado cosas más importantes, o no estoy en mi función, como nos enseñaba el maestro Gerardo, sino que estoy haciendo otra cosa. O sea, empezar a viajar hacia adentro, mejor dicho, en el plano físico las normas te dan tranquilidad para que puedas viajar hacia ti. Esto es muy bonito. sí, sí, sí. Y sobre todo revisar lo que hemos hecho y no castigarnos por eso. No Es sentir decir, culpa. sí, dejar de maltratarte, porque es que de alguna forma la persona que cae en estos estados, como tú lo decías, sostiene un elefante, a estas personas les duele la espalda, a estas personas colocan siempre a los demás en primer lugar, a estas personas no se ven nunca, no, yo siempre quiero mantener esta postura, ¿sí? Antes de que me vean débil o vulnerable. Eh, es demasiado, demasiado importante regresar al interior, regresar al ser y utilizar toda la historia de los errores como los principales recursos para hacerlo diferente. Porque ahí es donde está el gran aprendizaje. No puedes seguir repitiendo los mismos errores de la misma forma, pero hay que cambiar es la motivación, la intención. Cambia tu intención. Enfócate más en ser feliz que en aparentar. Enfócate más en vivir en plenitud que en derroche. Hay gente, por ejemplo, que se endeuda para irse a viajar a Europa. Eso jamás se debe hacer. O sea, si tú vas a ir a Europa es porque tienes con qué ir a Europa, pero no vas a agarrar una tarjeta de crédito para después quedarte pagando. Y aquí voy a decirte algo que hace rato quería decirlo, pero es que de alguna forma el sistema está diseñado para que las personas caigan en esos estados. Sí, Sí. entonces a mí me llegan todos los días invitaciones de los bancos, Humberto, te prestamos, te prestamos. En primer lugar, yo no te autoricé a que me escribieras, en segundo lugar, yo no necesito un préstamo, en tercer lugar,
ese préstamo es para que me hagas tuyo. O sea, yo les firmo a ellos un préstamo, me dan una plata, tú me hacen de ellos. Mi vida no le pertenece sino a mis hijos. O sea, mi vida es de mis hijos, no es de ustedes, de un banco, no, no me interesa, no me interesa. Entonces, ajá, prefiero vivir la vida que tengo desde lo que puedo, desde lo que voy construyendo gradualmente, antes de hacerme esclavo de una corporación, antes de hacerme esclavo de un banco, que lo único que quiere es un tonto útil que le esté pagando interés tras interés, tras interés, tras interés. ¿Sí? Obviamente este es un ejemplo limitado a mi experiencia, pero si tú, por ejemplo, sabes utilizar la deuda como lo hacen todas las empresas, que todas las empresas en el mundo trabajan con deuda. ¿Qué hace una empresa? La empresa no saca plata de su bolsillo, la empresa lo que hace es una deuda, arma este negocio, paga la deuda y así van y así se expanden por todo el país. Es un sistema muy diferente. Pero para eso se necesita educación financiera. Entonces también le digo yo mucho a las personas, sí, este es un sistema diseñado para endeudarnos, esto es un sistema diseñado para que no busquemos las soluciones fáciles, esto es un sistema diseñado para consumir, pero ¿dónde está mi responsabilidad de no seguirlo haciendo? Como dices tú, de no ser víctima del asunto, sino de capacitarme. Entonces también la invitación es desde el plano físico, o sea, trabajarnos desde lo espiritual, pero también entender que el dinero tiene un funcionamiento matemático, financiero, que así nos dé pereza, lo tenemos que entender, porque entonces ahí es donde nos equivocamos también. Sí, total. Y es que el verdadero éxito se logra cuando tú haces lo que es incómodo, cuando te acostumbras a hacer aquello que te da pereza, cuando te acostumbras a enfrentar lo que no quieres enfrentar. Ahí es donde está el éxito. Y esa es la clave de la expansión de la conciencia del ser humano. Ay, Humberto, muchísimas gracias, me encantó este espacio. No sé si alguien tenga alguna pregunta por ahí. No sé, creo que este live fue más para mí. Muy egoísta yo. Yo necesitaba hablar contigo y que las personas escucharan también si de pronto estas decisiones que yo estaba tomando frente a mis clientes, si eran decisiones también espirituales. Pues yo la verdad sentía tranquilidad, pero quería saberlo de ti, que eres el experto, Ah, no, cuando a mí ya me estamos en encanta. estas crisis. A mí me encanta Sí. poder servir y me encanta hablar contigo después de tanto tiempo. Me encanta hablar contigo después de todos Ay, estos meses. sí. Yo les voy a hacer un regalo. Les voy a hacer un regalo a todas las personas que me escriban un mensaje privado. Yo siento que nosotros primero tenemos que educar a nuestra mente, ¿sí? Y educar la mente tiene muchos recursos, muchas herramientas. Una de ellas son las meditaciones. Yo tengo una meditación muy linda que se hace, dura 7 minuticos, se hace todas las mañanas. Está en Spotify y a los que me escriban ahorita yo se las envío con todo el amor. Y también tengo una clase que tengo en mi canal de YouTube sobre todos estos temas vinculados a la prosperidad, pero no desde la óptica financiera. A mí me gusta enseñar más la espiritualidad desde el contexto del ser. Y cuando Ujú. nos enfocamos en la prosperidad desde el contexto del ser, nos damos cuenta, Ángela, que es un gran complemento y que es legítimo que vivamos en prosperidad, pero no tenemos que perder la vida, perder la paz, las amistades, la salud por el dinero. Al contrario, merecemos el paquete completo. Es decir, merezco el paquete completo de abundancia en dinero, en amor, en relaciones. Merezco el paquete completo en salud, en retribución a la vida, en contribución a la vida, en servicio. O sea, el paquete completo. Yo conozco muchísimas personas que lo viven así y espero estarlo yo haciendo también de esa misma forma, pero hay que abrir la mente, o sea, no tengo por qué perder la vida solamente por dinero. El dinero va de la mano conmigo, lo abrazo, es mi amigo, viene en abundancia y me ayuda siempre a lograr mis sueños. Aquí está, pero no soy el esclavo de las corporaciones que quieren quitarme lo que ya han logrado. Estoy aquí para bendecir. Entonces, escríbanme que les voy a dar unos regalitos bien bonitos por allí por mensaje Tú me interno. autorizas compartir esos audios y esas enseñanzas con mis clientes. Totalmente, claro que sí. Esto debe llegar a Pues, muchas personas. Ojalá que ese pues, mismo video lo compartan, le den like para que el algoritmo se lo muestre a muchas otras personas, porque sé que lo que hemos hablado es útil y es honesto sobre todo, es honesto. te voy a escribir porque también me gusta. Bueno, Humberto, muchísimas gracias, gracias, gracias. Me voy muy feliz hoy escuchándote
Espero que no sea la última vez y que me sigas aceptando invitaciones, yo Sí, feliz. sí, sí, sí. Así es, así es. Escríbame Porque un mensajito privado y te los invito. me encantó unir estos dos temas, mira qué tan bonito. Sí, todo tiene una conexión. Es que todo parte del ser. Entonces nuestros resultados en la vida son orientados y son motivados por lo que habita dentro de nosotros. Nadie puede dar lo que no da, la vida es una proyección de lo que somos adentro. Si te enfocas en lo de adentro, lo de afuera se modifica de acuerdo a cómo hayas modificado lo de adentro. Y ahí está la gran bendición y el gran regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Muchas gracias, espero que les haya funcionado a todos, que les haya llegado este mensaje y que les sirva demasiado. Muchas gracias, Humberto. Yo lo voy a dejar aquí grabado por si lo quieren ver o repetir o compartírselo a alguien. Muchas Sí, gracias. y me pones para compartirlo también aquí en mi perfil. ¿Listo? Sí, después hablamos de ayudar a los demás o de la familia que está en situaciones financieras difíciles. Ese es otro tema, hasta qué punto ayudar, dejar. Es mejor, yo tenemos muchos temas, Humberto. Listo. Agendamos, mi amor. Bueno, Feliz muchas noche. gracias. Feliz noche, Chao. chao.